Buenas tardes a todos. Con grandísimo placer quiero presentaros a Monseñor Javier Echevarría Rodríguez, prelado del Opus Dei, que nos ha hecho un gran regalo, estar aquí algunas horas con nosotros. Hemos concentrado en pocos minutos una visita intensísima al meeting, porque la expresión que tenemos en el título de hoy, por todos los caminos del mundo, encaja muy bien con su persona. Acaba de volver hace pocos días de América Latina en un viaje breve por la cantidad de días, pero intensísimo como visitas y encuentros que ha realizado. Estuvo en Alemania, mañana vuelve a viajar. Por eso digo que es un gran regalo que esté aquí, porque la estima y el afecto que tiene por el meeting es tal que quería venir, lo amaba aún sin conocerlo, podríamos decirlo así. Por eso una persona que parece que tiene una jornada más larga que las nuestras, nuestra jornada normal, pues quiero darles las gracias de parte del meeting por su presencia aquí. Un aplauso. Y no me detengo a leer su biografía, pero sepáis que fue el sacerdote desde el 55. ¿No es verdad? ¿No es verdad? Ya me he equivocado. Bueno, hace muchos años, dice él. Y después de su elección como prelado, cuando fue el sucesor de Álvaro del Portillo en el 84, recibió de las manos de Juan Pablo II la ordenación episcopal en el 95. Es miembro de la Congregación para las Causas de los Santos y del Tribunal para la Asignatura Apostólica. No hago publicidad, pero sí que quiero nombraros este libro, Eucaristía y Vida Cristiana, que acaba de publicar la editorial Ares, y encontráis también aquí en el meeting, en cualquier rincón del meeting. Es un libro realmente interesante. Leí el borrador y es interesante porque nos acerca de forma sugestiva y profunda al misterio de la Eucaristía. Hoy hacemos un viaje. Todos aquí en el meeting viajamos en estos días y en nuestro título está el viaje a las periferias. Viajamos hoy a la obra, al Opus Dei, que nació en el 28, tiene unos 90.000 adherentes en todos los continentes, casi todos laicos y casi 2.000 sacerdotes. La obra nació de José María Escrivá, San José María Escrivá de Balaguer. Es bellísimo leer su historia, un hombre que realmente vivió la historia del siglo XX y de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, muchísimos episodios sagrados, diría. En el 46, don José, que me permito así de llamarle familiarmente, llega a Roma, donde está la sede central de la obra. Don José morí en el 75, es beato desde el 92 y santo desde 2002. Y su sucesor, Álvaro del Portillo, que murió en el 94, dentro de pocos días, el 27 de septiembre, será proclamado beato en Madrid. Desde entonces, desde el 94, Monseñor Echevarría guía la obra, que es el tercer prelado de la obra. Y decía que vamos a hacer un viaje en este mundo, pero también en la biografía de una persona, sobre todo, la de Monseñor Echevarría, que es un testigo, un guía, un estudioso y también un fiel, que quizás es lo más importante de todo.
Y como sabemos, los viajes dentro del alma de una persona son los más fascinantes y sorprendentes. Por eso, con este deseo de poderla escuchar, le cedo la palabra. Y muchísimas gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, queridos amigos. Buenas tardes a todos. Dos cosas que quiero decir antes, y perdonadme ya por mi italiano que cojea un poco. Trataré de hablar despacio y de ser claro, vocalizando para que se entienda. Os agradezco de todo corazón que participéis en este encuentro. Y cuento que cuando recibí en Roma la carta de la profesora Guarnieri que me invitaba a venir, al principio dije no puedo participar. No porque no quisiera muchísimo al meeting de Rimini, sino porque antes ya tenía organizado un viaje a Centroamérica, a Alemania y a Holanda. Pero a pesar de esto, recibí una carta de un abogado defensor del meeting, el doctor Cesare, director de Ares, que me dijo: Rimini está cerquísima de todo el mundo, es el centro del mundo. Y creo que aunque geográficamente no sea el centro, sí que es el centro del mundo por la hermosísima ocasión de estos 30 años de meeting. Y estando ahora aquí presente, con mucha frecuencia pienso al querido don Giussani, a quien conocí hace muchísimos años ya. Vino a comer, invitado por mi predecesor, a nuestra sede, estuvo allí 3 veces y me impresionó muchísimo su personalidad y también su capacidad de acercarse a las personas. Y me impresionó su voz roca, pero tan sensible, porque oyéndole hablar con ese tono de voz, se entendía que estabas con un amigo. Y recuerdo que él, lógicamente, habló de comunión y liberación. Pero al mismo tiempo, como un hombre de iglesia que era, quiso escuchar también las explicaciones que les dio el próximo beato Monseñor Álvaro del Portillo respecto a la actividad apostólica de la obra. Y todos quedamos muy conmovidos. Él porque facilitaba la amistad y nosotros porque queríamos corresponder a esa amistad que le demostró don Giussani. Y rezo con toda mi alma porque se demostró su fidelidad a la Iglesia y al Papa en momentos dificilísimos, pero nunca dejó en su vida un rasgo de amargura. Es más, ofrecía al Señor todos los sufrimientos que tuvo que sufrir con la alegría que caracterizaba su personalidad. Por eso y por su vida de piedad, de apostolado, de servicio a la Iglesia, al Papa y a todos los fieles, incluso a los que no le entendían, yo deseo de todo corazón que su causa de beatificación pueda llegar muy pronto a buen término. Al veros aquí, y quizá digo algo obvio, pero sugeriría a los miembros de Comunión y Liberación
de tratar de aumentar vuestra conversación con Don Giussani. No digo que no lo hagáis, pero aumentarla no solo con lo que nos ha dejado escrito, que es un gran tesoro, también por cómo ha actuado para llegar a todos los puntos a los que debía ayudar. Tratad vosotros, creo que es una sugerencia de amigo, de hermano, meditar mucho lo que nos ha enseñado. No os contentéis con admirar. Intentad entrar en su figura. Identificaros con sus enseñanzas y tratar de revivirlas tal como él las vivió toda su vida. Creo que el tema que se me ha ofrecido hablar hacia las periferias del mundo y de la existencia, que es un tema también recurrente en las intervenciones de Papa Francisco, incita a toda la Iglesia a salir hacia los caminos donde se encuentra el hombre. Pero también creo que no es solo una cuestión de católicos, que la Iglesia desde sus principios, siguiendo los mandamientos del Maestro, fue a las periferias. Salía al encuentro de todos los que tenían necesidad de una ayuda, especialmente espiritual y humana y material. Por eso creo que es muy interesante coger esta idea del Papa para ver cómo podemos llegar a todas las periferias, empezando por nuestra periferia personal. ¿Cómo tratamos de conocernos para cambiar, para servir, para amar, para ayudar a los demás y especialmente para ayudar a la Iglesia en este mensaje formidable, increíble de ser testigos del Maestro? Sin olvidar el consejo maravilloso que recuerdo que San José María decía muy a menudo: Él ha venido por mí, sí. Basta que nos dejemos llevar por el amor de Dios. Él nos da su fuerza y hace que podamos llegar muy lejos. Puedo deciros que gracias a Dios el Opus Dei comenzó su camino entre los pobres y entre los enfermos, pero también entre intelectuales, estudiantes y trabajadores, siguiendo el modelo de los primeros cristianos, que eran pocos, según San Pablo, eran personas de poca categoría, pero tuvieron una gran influencia en esa sociedad, que era bastante corrupta. Y esa levadura de su vida sirvió para que conocieran muchísimas conversiones y después la gran expansión de la Iglesia. Siguiendo esta larga tradición de la Iglesia, que tenemos que amar cada día más, todos somos invitados a ser Iglesia y por eso a amarla con todas nuestras fuerzas. Y San José María predicaba y enseñaba a los fieles del Opus Dei y a quien quisiera escucharle. Me levanta el micrófono por problemas de la técnica y de mi voz. Bueno, San José María decía: un hombre o una sociedad que no reaccionen ante las tribulaciones y las injusticias, que no traten de aliviarlas, no son un hombre o una sociedad que estén a la altura del amor del corazón de Cristo. La Iglesia desde siempre nunca ha dejado solos a los hombres, sino que constantemente les ha salido al encuentro. Una característica fundamental de la acción cristiana, siguiendo las huellas de su Maestro, es no limitarse a aliviar
únicamente las situaciones de pobreza material y social de muchísimas personas, sino hemos hecho ahora una visita al meeting y he visto cuánta trascendencia y qué importancia tiene la formación que dais, también remontándoos a la historia del hombre. Pues con esto os digo que es importante que nos comprometamos a abrir a todos los hombres, sin diferencia, sabiendo al mismo tiempo entender, ayudar y no imponernos, pero sí hablar. Tenemos que anunciar los horizontes sobrenaturales a los cuales Dios llama a todos los hombres y mujeres. Este ámbito espiritual obviamente no está en contraste con el material, pero es como si le diera el camino, ampliara su significado. Muchas veces la existencia cotidiana, porque la vida cristiana también tiene que manifestarse en la vida cotidiana, pues nos impulsa a salir de nosotros mismos para trabajar pensando en el bien de la Iglesia, pensando en el bien de los hombres y de toda la humanidad. Pero diré que todos ahora estamos sufriendo con las noticias que llegan de todas partes del mundo. Y por eso aquí quiero recordar una anécdota de la vida de San Josemaría que es muy pedagógico. En los años 60, no me acuerdo con certeza de la fecha, se independizó Bangladesh. Y poco después hubo una gran catástrofe. Lluvias torrenciales que afectaron a muchísimas familias. Y me conmovió muchísimo cómo actuó don Josemaría. Miraba las noticias, pero no por curiosidad, sino para compartir las situaciones de sufrimiento de esas personas, de un país tan lejano a Bangladesh, pero para él no era lejano. Era parte de su vida, parte de su deseo apostólico, parte del deseo de llevar la paz y la alegría de Dios, incluso en esos momentos de sufrimiento, a esa población. Por eso entiendo perfectamente que el Papa, con su celo apostólico, nos haya dicho salir hacia los demás para alcanzar las periferias humanas. No significa correr hacia el mundo, sin una dirección y sin un sentido. Sí, tenemos que ir a las periferias existenciales de todas las personas, porque tenemos que considerar que no estamos lejos de ninguna persona. Realmente, un cristiano coherente se tiene que interesar por todas las personas, rezar por todas las personas, vivir haciendo su trabajo para servir a todas las personas. Y así tendremos de nuestra parte a muchísima gente necesitada de ayuda y que se abre a la amistad y al servicio que les ofrecemos en nombre del Señor. En las relaciones con cada persona cercana, el Señor nos pide ser portadores, es una responsabilidad grande de su consuelo, de su paz, de su alegría. También recuerdo, y perdonad si no digo exactamente, no estoy leyendo la intervención que he mandado. Con qué alegría San Josemaría repetía, convencido, porque es así, porque es lo que sucede exactamente, que cada uno de nosotros somos otro Cristo, el mismo Cristo. Por esto tenemos esa obligación de ir a evangelizar con espíritu evangelizador, salir al encuentro de todas las personas,
aprovechando cualquier ocasión. Y así recuerdo que San José María este celo apostólico lo tenía. En las conversaciones que he tenido con obispos, sacerdotes, laicos, impulsados por el celo de Cristo, por todas las almas, van a todos los países para llevar la caridad de Cristo, que no es algo formal, es un interés total por la vida de los demás. Sigamos haciendo esto como tradición que hemos recibido de nuestros antecesores. Cuando me invitaron, se me sugirió que hablara de mi experiencia personal y no penséis que lo digo por humildad, pero yo creo que no vale la pena. En cambio, sí quiero hablar de mi experiencia de fe, pero sin hablar de mí, hablando a través de algunos acontecimientos que tuve la grandísima suerte de contemplar en la vida de dos gigantes de la Iglesia y para muchas personas. Hoy en la comida con algunos de vosotros he comentado que mañana tengo que encontrarme con una mujer todavía joven que está muriendo y que está contentísima sabiendo que con su enfermedad no solo se acerca a él, al Señor, sino que acerca a las demás personas ofreciendo sus sufrimientos y la enfermedad sin dejar de pedir la curación si el Señor se lo desea. Pues bueno, decía, viví al lado de estos dos gigantes, San José María Escrivá y el próximo beato don Álvaro del Portillo. Y gracias a Dios, cada día en todas partes del mundo, la mayoría de fieles del Opus Dei se dedican al servicio de personas de toda condición y proveniencia. Y creedme, sabiendo que sin ningún mérito el Señor nos ha preferido porque nunca mereceríamos todos los dones que se nos han dado. Conocemos nuestros límites, nuestras debilidades, pues tratemos de acercarnos a todas las personas por amor de Dios, con un deseo de responsabilidad, para servir a todas las personas. Y añadiría que cuando íbamos en coche o caminábamos por la calle, muchas veces San José María nos decía, ¿estáis rezando por las personas con las que nos cruzamos? Rezad también por la gente que va en otros coches. Esta es la realidad de la vida cristiana. Sabernos constantemente unidos a quienes tenemos alrededor y a través de ellos a toda la humanidad. Este camino de servicio a las almas, lo abrió don José María en primera persona. Él alentó a muchísimos hombres a seguir esta llamada. Recuerdo, y lo podéis leer en una de las homilías publicadas en uno de sus libros, que uno de los pasajes del Evangelio que prefería era el camino de Emaús. Cuando los discípulos van caminando tristes, sin esperanza, y como sucede con nosotros, el Señor se presenta de improviso. El Señor, que no quiere estar sin nosotros, se presenta y los acompaña y empieza a decir, ¿de qué habláis? Porque al Señor se interesa de nuestra conversación, de nuestra vida, de nuestra acción cotidiana. Y por eso San José María, con sinceridad, decía que de esa escena, cuando esos discípulos recuperan el sentido de la fe completa, la esperanza, nos decía, Jesús
en el camino. Señor, qué grande que eres siempre, pero me conmueves cuando te dignas a seguirnos, a buscarnos en medio de nuestros vaivenes de cada día. Señor, concédeme la frescura de espíritu, la mirada pura, la mente clara, para poder reconocer cuando llegas sin ningún signo externo de tu gloria. Y es así, en la vida ordinaria el Señor nos persigue, como dice San Pablo, se acerca a nosotros para estar en nuestra vida, para estar junto a cada uno de nosotros. Siguiendo este deseo de encontrarnos con todas las personas, quiero contar algunas de las experiencias de la vida de don José María que me sirven para fortalecer mi fe y tratar de seguir sus huellas, para que las personas seamos conscientes de que a través de nuestra vida cotidiana podemos vivir una intimidad profunda con el Señor. En 1928, cuando fundó el Opus Dei, en la periferia de una capital como Madrid, que estaba en rápida expansión, vivían multitudes de personas que vivían en míseras chabolas. Había muchísimos necesitados acogidos en hospitales públicos. Y él recordaba pocos días antes de dejar esta tierra: agradezco a Dios que estuviera cerca de nosotros en esa aventura divina. Voy a leer lo que decía exactamente porque es expresivo, más de lo que podría decir yo. ¿Qué hacen las personas cuando quieren obtener algo? Se sirven de todos los medios humanos. ¿Qué recursos tenía a mi disposición? Fui a buscar fortaleza en los barrios más pobres de Madrid. Horas y horas de todas partes, todos los días, a pie, de un lado y de otro, en medio a pobres que, con decoro o pobres miserables, no tenían nada de nada. En medio a niños con los mocos en la cara, sucios, pero niños, es decir, almas agradables a Dios. Ahí dediqué muchísimas horas a ese trabajo y lamento que no hayan sido más. Y luego en los hospitales, en las casas en las que había enfermos, si podemos llamar casas a esos tugurios. Había gente abandonada y enferma, algunos con enfermedades incurables como la tuberculosis. Entonces, busqué los medios para hacer la obra de Dios en todos esos lugares. Trabajaba, formaba a los primeros que tenía a mi lado. Había una representancia de clases casi completa. Universitarios, obreros, pequeños empresarios, artistas. Fueron años intensos, durante los cuales el Opus Dei crecía sin que nos diéramos cuenta. Pero quiero deciros que la fortaleza humana de la obra fueron los enfermos de los hospitales de Madrid, los más miserables, los que vivían en sus casas, los que habían perdido la última esperanza humana, los más ignorantes de los suburbios extremos. Aunque hay una expansión de riqueza, de bienestar, también hoy muchísima gente está sola, aislada. Y nosotros, no porque somos mejores, sino porque el Señor se ha dignado a contar con nosotros, tenemos que salir a su encuentro. Es importante que cada día no solamente tratemos de vivir la caridad con quien encontramos, hay que rezar por todos. La humanidad nos tiene que conmover cada día. Ahora que vemos tanto sufrimiento en todo el mundo, guerras, muerte, pérdidas de casas, nosotros no podemos quedar indiferentes.
Tenemos que estar en nuestro lugar, si podemos ir hasta allí, pero tenemos que estar cerca de esas periferias, con el deseo de servir, para que crezcan las personas en su dignidad de hombres y los cristianos en su dignidad de cristianos, hijos de Dios. Lo primero que recordaba San José María de esta búsqueda en el mundo del dolor y la enfermedad tiene que ver con la historia de una mujer. Tiene como protagonista la historia de esta mujer, que voy a leer las palabras de don José María. En Madrid, en ese periodo, se publicaba un periódico rabiosamente anticatólico que hacía muchísimo daño a las almas, y confiando en el poder de Dios que obra a través de instrumentos desproporcionados, le pedí a una mujer que mendigaba en la calle que rezara sin parar por una intención, que era la que se cerrara ese periódico. A distancia de años, en una carta de 1950, escribía San Escrivá: poco después se realizó lo que dice la Escritura: que stulta sunt mundi elegit Deus ut confundat sapientis. Dios ha elegido lo necio en el mundo para confundir a los sabios. Dios ha elegido lo que en el mundo es débil para confundir a los fuertes. Y ese periódico en cuestión cerró gracias a las oraciones de una pobre mujer que era retrasada mental y que seguía rezando por la misma intención. Y también cerraron otros periódicos, un segundo y un tercer periódico, que también dañaban muchas almas. Quiero añadir otro episodio porque quiero que todos, y salir al encuentro de todas las personas, ricos y pobres, porque todos necesitan nuestra ayuda, sabiendo que también nosotros necesitamos el consuelo de los demás. En los años 30 del siglo pasado, San José María iba cada día a celebrar la misa a la iglesia de un patronato real en Santa Elizabeth, de la que era rector. Cada mañana se encontraba con una mendiga por la calle, siempre en el mismo sitio. Un día se le acercó y le dijo: hija mía, no puedo darte ni oro ni plata. Yo, pobre sacerdote de Dios, te doy lo que tengo, la bendición de Dios Padre Omnipotente. Y te pido que recomiendes mucho una intención mía, que será para la gloria de Dios y para el bien de las almas. Da al Señor todo lo que puedes. No dejemos nunca de pedir la oración a los demás para que nos ayude a vivir como cristianos coherentes, ser testigos de ese Maestro que se encomienda a cada uno de nosotros. Bueno, decía San José María, poco tiempo después se dio cuenta que en el lugar habitual en el que encontraba a la mendiga ya no estaba. Durante una visita a enfermos de un hospital, la encontró allí gravemente enferma y empezó este diálogo. Hija mía, ¿qué haces aquí? ¿Qué te pasa?, le preguntó. La mendiga sonrió y San José María le aseguró que iba a ofrecer la misa por ella. Iba a pedir al Señor que le devolviera la salud. Y la mujer respondió: Padre, ¿qué dice? Me dijo que encomendara algo que era para la mayor gloria de Dios y que ofreciese al Señor todo lo que podía. Ofrecí todo lo que tengo, mi vida. Y seguía San José María. Yo os digo que desde que esa mujer mendiga subió al cielo, la obra empezó a correr. Si vivimos la caridad.
no solo actividades apostólicas que podemos llevar a cabo. Si vivimos la caridad, correremos más en nuestra vida. Es importante que nos ejercitemos en este servicio esencial de las personas que saben que el Señor las ama con predilección. Hay otro recuerdo biográfico de San José María que quiero contaros a propósito de las periferias existenciales en las que Dios nos llama para servir y acompañar a nuestros hermanos. Tratemos de crear, como repite el Papa, un ambiente de familia, entre amigos, entre colegas. Perdona, permiso, gracias. Podemos llevarlo a todas partes, este ambiente de amistad y familiaridad. Bueno, lo que quería recordar de San José María es que estaba predicando en un retiro para sacerdotes. Durante esos días de oración, trataba de hablar siempre cara a cara con todos los participantes, dejándoles la libertad de que hablaran, les pudiera escuchar y ayudarles en su lucha personal. Se dio cuenta que solamente un sacerdote no había acudido a él para hablar y al cabo de unos días se acercó y le alentó a confiarse. Descubrió que estaba sufriendo mucho por una dura calumnia de la que había sido acusado injustamente. Le preguntó: ¿cómo es que tus hermanos no te sostienen? Y él respondió: me hago compañía por mí solo. Tratemos que ninguno de nosotros pueda decir esto, que cuenten con nuestra compañía, con nuestra ayuda, servicio. San José María sufrió mucho al ver la soledad de ese hermano suyo, que además era sacerdote. Nos lo contó algunos años después. Me dio mucha pena ese hielo. Era joven yo. Le cogí las manos y le besé. Y él rompió a llorar. Creo que cuando se fue ya no estaba tan solo, no se sentía tan solo. Este comentario final, tan adapto para cada uno de nosotros, nos llama a nuestra responsabilidad personal como cristianos, como hijos de Dios, el deber de servir al prójimo por amor de Dios. Y decía San José María: traté a ese sacerdote como pensaba que hubiera hecho Jesucristo. Tratemos también nosotros de tratar a los demás pensando en esto. ¿Cómo quiere Jesús que yo trate a este hermano, a este colega, a este amigo? Este deseo de ir a las periferias siguió con la vida de Álvaro del Portillo. Él, prelado del Opus Dei, después de haber visitado a los enfermos y a los niños de las periferias de Madrid, a donde iba con algunos amigos, una vez algunos colegas de la escuela le llevaron a visitar los pobres y el contacto con la miseria, con el abandono, produjo una sacudida espiritual muy fuerte. Nos hace ver que muchas veces nos preocupamos de tonterías que son solo nuestros egoísmos y mezquindades. Vemos a gente que sufre por motivos graves, pobreza, abandono, soledad, enfermedad, o que no conocen al Señor y en cambio están contentas porque tienen la gracia de Dios. Y esto sacude y me ha preparado al momento en el que me presentaron a San José María. Durante casi 20 años, guiando el Opus Dei, Monseñor Álvaro del Portillo suscitó innumerables iniciativas de servicio de tipo educativo y formación profesional, sin la pretensión de agotar todo lo que él hizo. Querría explicaros algunas de las obras que hizo.
Y no es por orgullo, es de gratitud al Señor que quiere contar con nuestro servicio. En ámbito sanitario, cerca de nosotros, en Roma, está la Universidad Campus Biomédico, que tiene un policlínico y facultades de medicina, ciencias enfermerísticas e ingeniería biomédica. En 2008 se acabó la construcción de la sede actual. El policlínico es capaz de acoger a 400 pacientes y tiene 18 salas operatorias. Al lado de este edificio, hoy hay un centro de investigación y otro para la salud del anciano. Y como último detalle, la ciudad de Roma ha dedicado la calle que lleva al campus a Monseñor del Portillo. Ahora la universidad ofrece 8 licenciaturas, tiene 1.000 estudiantes y el policlínico asiste a miles de personas. No sé si estoy siendo demasiado largo en mi intervención. Bueno, enumeraré rápidamente lo que me queda. Don Álvaro del Portillo fuimos a Congo, a Zaire, y fuimos a comer con el presidente de la conferencia episcopal y el secretario. Y sin ninguna crítica de parte del presidente de la conferencia episcopal, dije, Monseñor Portillo, trata de alentar a los fieles de la prelatura para que organicen aquí en Kinshasa un centro hospitalario equipado, porque además de las que tienen la asistencia de la Iglesia, por una simple influencia, por una gripe o por un constipado, puedan tener un remedio que no sea solo aspirinas. Y Monseñor Álvaro del Portillo propuso a algunos fieles que pusieran en marcha este proyecto. Hoy el centro hospitalario ofrece asistencia especializada en ginecología y en otras áreas de la sanidad, y también educación sanitaria, especialmente respecto a enfermedades muy difundidas en el sector. Tiene 3 ambulatorios del hospital satélites que asisten a los barrios pobres. También quiero hablar de un centro que se creó gracias a don Álvaro en Brasil, en un barrio de Sao Paulo, donde encuentran asistencia miles de chicos y padres. Ha habido esta cadena de conversión. Primero los muchachos asimilaron la formación cristiana y lo contagiaron a su familia, este deseo de conocer a Dios. Creo que es interesante saber que Monseñor del Portillo promovió el Instituto para la Promoción de la Responsabilidad Social y Empresarial en Guatemala, que es un centro de estudios y de investigación que tiene responsabilidad social en el ámbito de la emprendeduría. En los años 80, don Álvaro también quiso hacer en un barrio inglés el Homework Club, donde se colabora en los estudios y en la educación de 900 niños y en asistencia a sus madres. Y podría seguir contando otros ejemplos del celo de don Álvaro para ir a las periferias. La fe y la decisión de este siervo de Dios provenía de todas del ejemplo de San José María, que siempre consideró que la obra había sido inspirada para servir a la Iglesia y a toda la humanidad. Y os cuento el último episodio para acabar. En el 57 vino a encontrar al fundador del Opus Dei, el entonces secretario para la Congregación de los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, hoy sección de la Secretaría de Estado, Samoré, y ofreció
ofreció la posibilidad que la prelatura se ocupara de una prelatura territorial de Perú. Y Monseñor Samoré decía, el Papa quiere erigir 7 prelaturas en el territorio del Perú. Y San José María respondió, no entra en las finalidades de la prelatura del Opus Dei, pero si el Santo Padre lo quiere, lo haremos. Y añadió, le diga al Santo Padre que ofrezca estas prelaturas a las demás instituciones de la Iglesia, y la que no quieran los demás es la que cogeremos nosotros. Después se ocupó de los sacerdotes que iban a componer el presbiterio para darle consejos derivados de su práctica pastoral. Y les dijo, recordaos siempre que en el mundo solo hay una raza, la raza de los hijos de Dios. Y de esa prelatura territorial donde no había ni siquiera un cura nativo, después de que se erigiera el seminario menor, se han formado el 52% de los sacerdotes incardinados fieles a la Iglesia, al Papa y a su ordinario. No quiero alargarme, he hecho un resumen, pero antes de acabar, quiero hablar de 2 proyectos en curso. La primera es una iniciativa que surgió en 2002, después de la canonización de San José María, llamada África Harambé. Pero no confundamos las periferias solamente con los continentes en subdesarrollo. Todo el mundo necesita nuestra ayuda y conscientes de que nosotros también necesitamos la ayuda de los demás. Bueno, pues esta África Harambé, un programa de promoción humana y social en una decena de países de África subsahariana, es otra obra de don Álvaro. Y la última es un proyecto en Jerusalén, Saxum, un centro de convivencia internacional. La palabra Saxum, que habíamos pensado de poner como título de este lugar, es el apodo familiar que San José María había dado a don Álvaro, a ese hijo preferido en los primeros años. Tenéis que rezar para que avancen estos proyectos y que Saxum, que quiere dar a conocer a quien viaja a Tierra Santa por motivos religiosos o turísticos la gran riqueza de esa tierra, como hace la custodia en Tierra Santa, queremos contribuir a que la gente conozca las grandes riquezas espirituales de los lugares santos. Y acabo diciendo que la providencia ha hecho que el edificio en construcción surja en el camino de Emaús, el mismo que Jesús recorrió el día de la resurrección buscando a esos 2 discípulos desalentados, y volvían a la periferia de la que habían sido rescatados por la llamada del Señor. Creo que ahora sí tengo que detenerme. Gracias por vuestra paciencia. Atención, rezad por mí y por los sacerdotes del Opus Dei de la obra, y especialmente siempre, como ya hacéis, rezad por la persona y las intercesiones del Santo Padre. Muchísimas gracias de todo corazón. Bueno, pues gracias enormemente a Su Excelencia Echevarría, porque nos ha hecho caminar con él en este camino hacia Emaús, y algo ha sucedido en este camino. Hemos escuchado el testimonio grande de un hombre cuya grandeza es cuya vida, cuya experiencia de fe
como decía al principio, es seguir a otro, mirar a otro. Y esto lo hemos respirado, lo hemos escuchado en sus palabras. Por eso, muchísimas gracias por esta hora que ha pasado con nosotros. Tenemos algunos minutos y si no es abusar de su paciencia y no retraso sus compromisos, querría proponerle dos preguntas. La primera, pensando en esto que acabo de decir, en la experiencia de un hombre que tiene esta gran responsabilidad y vive diciendo, mi fe es seguir, es mirar a otro. Yo me pregunto, ¿cómo la lleva esta responsabilidad? ¿Es el tercer prelado de la obra? El primero ya es santo. Dentro de poco el segundo será beato y yo le deseo que también usted pueda llegar a serlo. Pero no era esto lo que le quería preguntar, sino esta responsabilidad, ¿cómo la lleva? ¿Duerme por la noche? Sí, gracias a Dios duermo. Nunca en mi vida había pensado que podría ser sucesor de Monseñor Escrivá o de don Álvaro. Eran para mí dos figuras impresionantes. Hasta que en los últimos meses de la vida de don Álvaro, de Monseñor del Portillo, me dijo, quizá puedes ir preparándote. Y yo no entendía nada. ¿Puedo prepararme a qué? Pues sí, puedes prepararte a tomar el testigo, a recoger el testigo. Y desde ese momento empecé a rezar al Señor para ser fiel a lo que había visto, tanto en San José María como en Monseñor del Portillo. Pensar en Dios, rezad por mí, para que sea así. A San José María le gustaba mucho, decía que la palabra perdón le gustaba mucho, siempre pedía perdón. Rezad para que yo pida perdón por mis faltas y me agrape cada vez más a las manos misericordiosas del Señor a través de la intercesión de San José María y del Beato del Portillo, futuro beato. Y duermo porque sé que estoy en manos de Dios, que yo no he elegido llegar ahí y el Señor ha querido que yo estuviera. Por lo tanto, me confío en sus manos. San José María decía que la vida diaria puede ser santa y llena de Dios y el Señor nos llama a santificar nuestra tarea cotidiana. Porque en esto consiste la perfección del cristiano. Aquí está toda la fuerza, uno de los aspectos más fuertes y profundos, creo, de la obra, de la espiritualidad de San José María. Es decir, esta idea de la santidad de la vida cotidiana y que se realiza en el trabajo. Me interesaba hablar de esta centralidad. ¿De dónde nace esta centralidad de la vida cotidiana y del trabajo como realización? San José María decía lo siguiente. Si lees el Génesis, el capítulo 2, versículo 15, el Señor dice a Adán y Eva, antes del pecado original, considerar el trabajo como un castigo es un grandísimo error. El Señor les dijo, que dejaba al primer hombre y a la primera mujer en el paraíso, todo para que trabajaran, porque el trabajo es continuar la creación, es unión a esa creación maravillosa de Dios, que nos ayuda a santificarnos.
en el trabajo común de cada día. Por esto es importante, como hacía San José María, que hoy estoy tratando yo de santificarme con mi trabajo, con mi servicio, no porque quería una afirmación personal, quería afirmarse a sí mismo, sino porque tenía esa verdadera fe que contagió a tantísima gente. Por eso la santificación del trabajo es importantísima para toda la Iglesia, para todos los hombres. No podemos ser personas que dejan las cosas a medias. Tenemos que ser gente que acaba el trabajo, que elevan lo que hacen a nivel sobrenatural y humano. Hay muchísimas cosas en la biografía de San José María, tantos episodios, acontecimientos, palabras. Una persona que realmente ha atravesado la historia del siglo XX y también un gran viajero y explorador del alma. Recuerdo lo que decía usted al principio, estáis rezando por la gente con la que nos cruzamos. Pues me recuerda también un episodio de Don Giussani, que vivía cerca de una autopista en la tangencial de Milán, que no es ciertamente un gran espectáculo, y mirando por la ventana veía este flujo de coches, especialmente por la noche, con todas las luces, y él sentía este amor, sentía el destino de esas personas y toda esta gente anónima con la que nunca se iba a encontrar en su vida. Él sentía este dolor, este amor por esta gente. Algo parecido a lo que usted contaba de San Escribá. ¿De dónde viene este gran corazón de estas personalidades que parece desmesurado? Bueno, es porque dejan entrar a Jesús en su corazón, dejan entrar el corazón de Jesús. Creo que es muy real, como lo que nos aconsejaba a todos, que nos escondemos, nos refugiamos en las manos, en los pies, en el costado del Señor, y allí encontraremos la fuerza y la capacidad de dar lo que da valor a las cosas, un valor extraordinario. Y la última pregunta, excelentísimo Monseñor. En estos últimos días del meeting, hasta el sábado, hemos rezado, hemos conocido, hemos sufrido con muchos de nuestros amigos cristianos, no cristianos. Al abrir el meeting, el padre Pizzaballa recordaba que en el fondo se han destruido más mezquitas que iglesias y que se mata a más hermanos musulmanes que cristianos. Y esto para dar la idea de que en este momento, en estas situaciones, está en discusión el hombre como tal, su existencia. Todos estamos sufriendo por estas situaciones porque entendemos que allí no solo la libertad, sino la existencia misma del hombre se pone en discusión. Como corazón, como posibilidad de deseo, de camino al positivo. Quería preguntarle, ¿usted qué opina? ¿Cómo podemos ayudar a estos hermanos, a estos hombres? Quiero sugerir algo que yo también trato de hacer. No leáis los periódicos sin poner el alma en ellos. No leáis las noticias sin pensar en las almas que hay detrás de esas noticias. No miréis el telediario como si fuera un anuncio o un cúmulo de noticias, sino como algo que tiene completamente que ver con nosotros. Y
Siempre digo lo mismo que San José María, lo que decía en el año 54 cuando empezó la televisión en Italia. Empezaban las noticias, el telediario, con la tierra que giraba en la pantalla. Y él nos dijo, esta forma de presentar el telediario me sirve no solo para empezar a entrar en las noticias que me comunicarán, sino también para empezar a rezar por todo el mundo, porque el mundo no me es extraño, es cercano y sé que con la ayuda de Dios puede colaborar a que la relación sea eficaz para todas las almas. Recemos por estos conflictos para que se resuelvan con la paz y también con el respeto de las conciencias. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias a su excelencia por este tiempo tan rico, tan intenso de testimonio y de oración que nos ha regalado. Rezaremos por usted y usted llévenos en su corazón, llévenos a nosotros. Yo todos los días y con mucho afecto, y lo digo nuevamente, me ha conmovido la humanidad y la gran espiritualidad de Monseñor Giussani, y vosotros estáis aquí porque él os ha empujado a adherir a la Iglesia y al Señor. Y rezo para que continuéis en este camino.